¿Se ha cruzado con el candidato López Aliaga o no, que ha estado por ahí? No hemos coincidido. Ajá. ¿Cómo va la campaña? Es una pregunta de cajón, pero en realidad queremos saber cuál es su reacción ante el tema del presidente Gerí, porque la vimos en las últimas horas pronunciándose en contra de la permanencia de Gerí en el cargo, algo que otros candidatos han evitado pronunciar. Luego de lo que hemos visto esta noche, ¿debe continuar el presidente Gerí o enrarece el clima electoral de esta campaña? Nosotros nos hemos pronunciado desde un principio de manera firme pidiendo la renuncia del presidente Gerí, porque ha manchado la investidura presidencial, porque además hemos visto una persona que ha actuado de manera poco transparente, reuniéndose con empresarios que contratan con el Estado, con serios cuestionamientos. Hay una sombra grande de corrupción, de posibles actos de corrupción que deben ser investigados, y eso no nos garantiza elecciones limpias, libres y transparentes. Pero algunos dirán que cambiar al presidente a estas alturas de la campaña, del momento electoral, a 6 meses de un cambio de gobierno, puede ser peor, puede generar caos, desequilibrios. ¿Eso a usted no le perturba? Bueno, lo que vemos hoy día es una encargatura que viene desde el Congreso, porque quien nos gobierna es el Congreso, con lo cual no pasaría nada, porque ya estamos acostumbrados, lamentablemente, y lo resalto lamentablemente, a vivir en medio de esta crisis política que nos ha regalado el fujimorismo desde el 2016, ¿no? Se han normalizado muchas situaciones irregulares. Vemos que hoy cambiar de presidentes van por cuerdas separadas. Esto no va a generar para todos los peruanos una caída de la bolsa de valores, ni cambios digamos, en el tipo de cambio o inestabilidad económica. Pero lo que sí debemos ser tajantes es que tenemos que reconstruir la buena política. ¿Usted considera que la permanencia de Gerí podría hacer más daño que la salida de Gerí? Por supuesto, en medio de un proceso electoral necesitamos a alguien impecable que garantice elecciones libres, transparentes, que se concentre en esa agenda y no en una agenda de lobbies, en una agenda de corrupción. Fiorella, usted ha mencionado un tema clave aquí, el presidente Gerí reunido con proveedores del Estado. Usted ha sido funcionaria pública durante más de 20 años. ¿Cuál debe ser el protocolo? ¿Cuál es la relación sana que debe existir entre una autoridad y un empresario, proveedor del Estado, alguien que tiene intereses en el Estado? Y se lo pregunto además en el marco de lo que ha significado en su momento para usted la controversia de Chinchero, diversas investigaciones y hasta allanamientos fiscales. No que estamos dejando de lado el tema, pero ya llegaremos a eso. Pero ¿cuál debería ser la vinculación de una autoridad con un proveedor del Estado? ¿En qué falló Gerí? Dentro del Estado existe la ley de transparencia. Además, hay protocolos que están establecidos en reglamentos donde las reuniones se tienen que llevar a cabo en sede institucional. Y cuando hablamos de sede institucional es, llámese Palacio, los gremios empresariales, por ejemplo, tú te puedes reunir con empresarios en Palacio, en los gremios, en las embajadas correspondientes. Sede institucional. Siempre es rodeado con tus asesores, con tus ministros. Obviamente las reuniones con los empresarios no están mal y no hay que criminalizarlas. Lo que pasa es que hay que guardar las formas, hay que agendarlas correctamente y transparentarlas. Lo que tú no puedes ir a hacer es reunirte de manera encapuchada, ¿no? Sospechoso, altas horas de la noche, sin agendar, con un empresario que ya contrata con el Estado. O sea, no es una persona que además intenta contratar, sino es un proveedor del Estado. Eso se hace en sede institucional con todos los protocolos y garantías correspondientes. Y algo que hemos visto esta noche en Punto Final, que 3 días antes de la reunión en el Chifa, donde se toma esa foto de Gerí llegando encapuchado con el morral, 3 días antes, oficialmente, este empresario chino, conocido ahora como el Tío Young, había solicitado formalmente que su concesión sea postergada en los plazos de entrega, de ejecución. Es increíble, es poco verosímil creer que un pedido formal que depende del Ejecutivo no va a ser materia de la conversación 3 días después en el Chifa, como ha dicho el presidente Gerí, ¿no? Es vergonzoso. El señor, el empresario, tiene serios cuestionamientos. Es una persona que además, dentro de la clase empresarial, está muy cuestionado. Hay una serie de actos irregulares, concesiones que las separa, las reserva y no las activa. Todo esto genera sospechas y tiene un tufillo a lobbies y a corrupción que habrá que investigar.
Hablemos de sus propuestas más importantes. Y aquí quiero comenzar con una pregunta que alguna gente se haría, ¿no? ¿Por qué confiar en Fiorella Molinelli, que se presenta como un rostro nuevo, pero estuvo cerca de Martín Vizcarra, estuvo cerca de algunos personajes controvertidos en su momento, pero que hoy encabeza un partido nuevo? Uno no puede negar lo que hemos visto en imágenes. Hay un partido, hay una movilización, hay candidatos al Congreso. ¿Por qué deberían confiar en usted? Porque, ya tuvo oportunidad de cambiar algunas cosas y no lo hizo. Porque se equivocan cuando me asocian a un presidente en particular, porque yo soy una funcionaria pública de carrera que entró a servir a su país desde los 22 años de edad. He ido creciendo académica, profesionalmente, en varios sectores del servicio público. Me he preparado para eso a lo largo de 25 años de mi vida. No es que se me ocurrió hoy día ser presidenta y armar un partido político. Comencé y crecí en el Estado, he pasado por sectores como telecomunicaciones, energía y minas. He sido la primera autoridad nacional de protección al consumidor. Mi legado fue el libro de reclamaciones. He trabajado un año en economía y finanzas destrabando inversiones. He sido viceministra de Transportes, he sido viceministra de Saneamiento, Agua, he sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y presidenta de Salud. Todo eso suma 25 años sirviendo a mi país. Creo que he ganado la experiencia correspondiente, he demostrado coraje en los momentos más difíciles del país y también tengo una alta vocación de servicio. Pero es verdad también que se ha ganado denuncias, investigaciones, sí, y hasta un allanamiento, recuerdo, cuando era presidenta de Salud. Yo justo he puesto mi página web porque creo que un buen funcionario y en la buena política hay que transparentar. De esos 25 años, además, donde he servido, no solamente he estado, digamos, con un presidente o dos, han pasado muchísimos presidentes, más de 10 presidentes, solamente contando los 5 últimos años, son 6. Pero usted participó activamente en la campaña electoral de PPK. O sea, fui la jefa del plan de gobierno. Ya no era pues una funcionaria de carrera ascendiendo de una ubicación a otra, sino que tuvo una apuesta política que todo el Perú conoce, esto no es nuevo, sí, ¿no? Se la jugó políticamente por un presidente. Luego se mantuvo en el Ejecutivo con otro presidente, que fue Vizcarra. Usted fue titular del seguro. Yo también estuve con Sagasti y estuve hasta el primer día de Castillo. O sea, siempre he estado de manera continua, pero lo más importante, Pedro, es que yo me he preparado a lo largo. Mi vocación siempre está orientada al servicio público. Cada vez que he intentado irme a hacer otra actividad, no puedo porque me gana el servicio público, es lo que más amo a mi país. Tenemos preguntas del público a través del código QR, pero también tenemos una pregunta de nuestra compañera Lorena Álvarez, que precisamente estamos hablando de salud, tiene una pregunta al respecto. Atención, porque acá queremos también respuesta precisa. Vamos con la pregunta de Lorena. ¿Cómo está, candidata Molinelli? Mi pregunta es sobre e-salud. ¿Qué hace realmente para mejorar la calidad de acceso a la salud de los peruanos? Hoy en día son más de 12 millones de afiliados en e-salud que reportan esperar meses por una cita y aquellos que requieren operaciones programadas complejas, a veces hasta más de un año. Siendo expresidenta de la institución, incluso habiéndola gestionado en pandemia, ¿cómo realmente mejorar el derecho a la salud de los peruanos? Pregunta directa. Sí, a ver, salud muy importante. Salud tiene una gran brecha, que está alrededor de 41.000 millones de soles en infraestructura y le faltan 9.000 médicos, 9.000 enfermeras y 5.000 médicos. Ese es el punto de partida. Para dar calidad y oportunidad en la atención hay que cerrar esa brecha. Mientras tanto, ¿qué se debe hacer? Primero tenemos que llegar a una forma de integrar el sistema de salud. ¿Para qué? Para que de alguna manera trabajemos en equipo entre los 5 responsables. Si hoy no consigue cita en salud, bueno, hay que acceder al otro sistema que es el del SIS. Si el SIS no responde y los sistemas donde tiene responsabilidad directa el Estado no están, bueno, hay que asignarle la cita en el sector privado. Porque el Estado tiene que responder porque no hizo su tarea a tiempo durante décadas. Ese es el primer punto. O sea, salud sin excusas, salud sin colas. El segundo punto es, tenemos que comenzar a coberturar rápidamente para esa integración historia clínica electrónica en los 5 responsables de la salud, porque si no, ¿cómo transfieres pacientes con toda su historia? Eso se puede hacer, sí, lo hemos hecho en salud. Para cerrar la brecha del recurso humano, tú mañana puedes recibir un gran aporte de dinero del Tesoro Público, pero si no hay médicos entrenados, si no hay enfermeras, entonces hay que valernos de la tecnología y acá la telemedicina a una mayor escala ayuda a cerrar esa brecha. Luego, enfocarnos en la salud
en la atención primaria de la salud. Hoy los pacientes crónicos están desprotegidos. Nuestros niños viven con anemia, con desnutrición crónica infantil y nadie les da bola. Es un escándalo. Porque la verdad es que no tienen Es voz. un escándalo, porque el Perú No le generan votos a los políticos y nadie los pone en agenda. El Perú cuenta hoy con los recursos económicos para afrontar esa realidad del combate a la anemia y no lo hace por incapacidad, por falta de gestión. Pero hay un elemento que me llamó la atención de su plan de gobierno, propuestas para los 100 primeros días de gobierno, y a ver cómo se aterriza. Acceso a medicamentos a precio justo. Sí. A ver, acá... ¿Cómo aterriza? Suena bonito, pero sí. ¿cómo aterriza? ¿Qué Primero, es precio justo? uno es compras centralizadas. Una promesa eterna en el Estado que no se hace, no lo hace la Presidenta de Salud, lo tiene que liderar el Presidente de la República a través de sus ministros. Y eso es urgente porque cada sector hace lo que quiere con sus compras. Y eso encarece el costo de la medicina. En segundo lugar, romper con los oligopolios de las farmacéuticas. Ajá, y hay que ir fuerte, ¿no? Y ojo, acá no estamos hablando ex post. Si tú entras a mi Twitter, a mi X, vas a ver que en el 2018 presentamos una carta con una investigación ante el Indecopi denunciando el oligopolio de las farmacéuticas y exigiéndole al Indecopi que ampliara la investigación. Hoy Indecopi ha sancionado, con lo cual nos ha dado la razón. O sea, en su momento actuamos, no era el órgano competente de definir esta conducta En ese momento usted ya era titular de salud. Sí, ya éramos, y fue el primer acto, entonces nuestros actos... Perdón, han pasado 7 años para que se resuelva un tema sobre el cual había evidencia. Ese es otro tema que hay que cambiar. O sea, a Indecopi hay que darle garras, hay que darle dientes, generar espacios muy especializados para entrar en temas sensibles como la salud lo de medicamentos y a educación. precio justo. A ver, me explicaba Sí. lo de medicamentos a precio justo. Sí, entonces... Compras centralizadas. Compras centralizadas para que los hospitales no estén desabastecidos, para que la medicina se compre a precios razonables y no a precios excesivos. Porque además es un derecho del asegurado. Segundo, Y ya se lo ganó a lo largo del aporte de años de trabajo Así es. que han hecho. Tenemos preguntas del público, la vamos a trasladar al wall para verlo con mayor comodidad. Y, ojo, me dicen que es muy interesante y continuamos. Esto las no deudas queda. también que nos... Ahí está. Marco Antonio Merino Montani nos envía esta pregunta. ¿Como presidente de la República estaría dispuesta a utilizar los servicios del Estado? Ejemplo, atender a usted y a su familia en hospitales públicos, en la educación del Estado. ¿Esa no sería la manera que pueda haber el Estado real en carne propia? Interesante. Claro que sí, además tengo que confesarte, Pedro, lo uso. Mi padre ahorita, por ejemplo, está en UCI, lamentablemente en el Rebagliati. Espero que se recupere y creo que esa es la mejor forma. Por ejemplo, los congresistas no deberían tener estos seguros onerosísimos, sino experimentar el sistema público, porque solo así se comprometen y sacan a flote la vocación de servicio que hoy no la tienen. Entonces, yo lo uso, te estoy contando un caso real, actual y personal. Ahora, y sin duda la pregunta es, y esto también falta, que los políticos confíen en la educación pública. Los que hemos pasado por la educación pública tenemos un recuerdo y tenemos experiencias y somos conscientes que a lo largo de estas últimas décadas ha habido un desgaste. Lamentablemente se ha empobrecido la calidad educativa. ¿Cuánto está dispuesta en un gobierno eventual suyo a invertir en educación, en los primeros niveles, primaria y secundaria? No le pido que traslade a sus hijos a algún colegio nacional, pero si es que no lo desea, pero ¿qué se puede hacer? A ver, primero tenemos que mejorar la consistencia entre el gasto asignado y la calidad del gasto. O sea, cuando hemos analizado las cifras, tú ves que ha habido un incremento en el gasto en salud, en educación, pero la calidad del gasto es tremenda. No ha habido mejoras en escuelas significativas, en reducir, por ejemplo, todo lo que es equipamiento, conectividad. Entonces, una es mejorar la calidad del gasto. Segundo, ¿cuánto gasta el Perú aproximadamente del PBI en educación? Alrededor de, estamos hablando de entre 4.6 y 5.1%. ¿Cuánto gastan los países de la región? Más del 6%. Entonces no puede ser que no invirtamos en lo primordial. Cuando un país no invierte en educación, condena a sus hijos al fracaso. Y nosotros sí queremos mejorar la calidad del gasto e incrementar el PBI, quitando la grasa del Estado en otros lados, para adicionarlo en el sector educación y, por ejemplo, no tener chicos que hoy nos escriben
lo siento muchísimo, por ejemplo, por el recorte de becas 18, que hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy no se lo solucionan. Para eso no hay presupuesto. El Congreso duplica año a año, no duplica año a año, pero en realidad desde el año 21 ahora se ha duplicado por completo el presupuesto del Congreso. O sea, no hay presupuesto para becas 18. Año a año para el Parlamento, pero no para estos jóvenes que requieren con urgencia. No hay presupuesto para el beca 18 y tenemos un presidente haciendo lobbies para empresas chinas irregulares. Ustedes sí le imprimirían todo el esfuerzo para cumplir con esa meta que tanto se ha anunciado en el Estado peruano, mínimo 6% del PBI a la educación. Mínimo 6%, y eso es comprometernos a reducir la grasa, recortes en lados donde no han funcionado, como por ejemplo en el Congreso. Bueno, en su plan de gobierno ustedes mencionan 5 años por una educación de calidad, es el compromiso, parte de ello lo acaba de adelantar, pero también señala creación del Programa Nacional de Empleo Juvenil. Sí. Incentivos fiscales para empresas que contraten jóvenes fuera de Lima. Acuerdo. Esto suena bonito. ¿Se puede realizar? ¿En serio? ¿Cuánto cuesta? A ver, primero, Programa Nacional de Empleo Juvenil. ¿Cuál es el público objetivo? Estamos hablando de jóvenes entre 15 y 20, casi digamos... Justo tenemos una pregunta ahí, ¿ves? ¿Qué propuestas tiene para jóvenes? Muchos quieren ir fuera del país. ¿Qué oportunidad le damos? Sí, tenemos jóvenes entre 15 y 28, 29 años de edad que hoy no tienen oportunidades, no estudian ni trabajan. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. Nosotros hemos planteado que en los 3 primeros años vamos a generar 500,000 puestos de empleo laboral juvenil. Para estos jóvenes, ¿cómo se hace? Primero hay que dar incentivos tributarios, o sea, que darle... 500,000 empleos para jóvenes, ¿en qué tiempo? En los 3 primeros años de gobierno. En los 3 primeros años. Sí. Es un compromiso de campaña, una promesa. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar los incentivos porque a veces el Estado no se puede cargar solo con todo el peso, digamos, del presupuesto, pero sí podemos dar incentivos al sector privado para que a través de beneficios tributarios pueda contratar empleo juvenil, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos a 2 sectores, mujeres y jóvenes, porque tenemos que generar esa equidad, esa igualdad de oportunidades de trabajo para las mujeres. Donde hay más desempleo en la mujer. Donde hay más desempleo y en los jóvenes. Entonces, vamos a trabajar un programa agresivo de digamos, incentivos tributarios para que el sector privado se ponga las pilas y pueda ayudarnos desde, digamos, el Ejecutivo a ampliar esta contratación de personas. En su plan de gobierno también hablan de ampliar la productividad en el agro y sabemos que en el Perú millones de peruanos dependen del trabajo agrícola. En los últimos años se han aprobado exoneraciones tributarias para la agroindustria por parte del Congreso. ¿Usted llegar al gobierno las va a mantener? No, lo que hay que hacer es comenzar a sincerar de manera gradual, no fuera del marco de la ley, sino que si me toca una nueva ampliación, yo creo que ya se han beneficiado lo suficiente, han tenido el impulso suficiente, a ver, ¿qué está han tenido el impulso suficiente y hoy le toca a los pequeños y medianos agricultores. ¿Y cuáles son las necesidades reales del agro? ¿No? Las necesidades reales del agro, por ejemplo, yo he estado en Tambo Grande, he estado en zonas agrícolas en donde primero es la escasez del agua. Hay reservorios, por ejemplo, Poechos, en Piura, pero están acolmatados. Y siempre se habla de descolmatar, pero nadie lo hace. O de hacer crecer los muros para ampliar la cantidad de reserva de agua. Ese es un punto. Segundo, el Estado les ofrece plantas de procesamiento de alimentos. No lo hacen. Entonces el mango se pudre. ¿Qué hay que hacer? Planta de procesamiento, eso no es costoso. Y eso te permite guardar la pulpa congelada o deshidratar. Tan sencillo pero como es. ¿de dónde sale el dinero? De lo que hoy son exoneraciones a la agroindustria. ¿De ahí saldría? Se lo pregunto. Claro, de todo lo que el Estado, digamos, está dejando de cobrar, hay que comenzar a cobrar para ayudar. Eso lo aprobó el Congreso, hay que decirlo, pero no lo observó el gobierno o si no, dejó pasar, ocurrió. He revisado a muchos economistas de diversas tendencias a señalar que les parece extraño, innecesario. Usted lo ha ratificado, dice que ya tuvieron Nosotros estamos acá no para caerles simpáticos a los grandes empresarios, porque además conocen mi seriedad. Durante mis 25 años de gestión, la coherencia, siempre he sido promotora de la inversión privada, no tengo estos discursos radicales, por eso busco una definición. Pero lo que sí busco es igualdad, y la desigualdad está en el pequeño y mediano agricultor. Por eso busco una definición. ¿Se acabarían estas exoneraciones a la agroindustria? Sí, no las ampliaríamos más. Creo que ya ha habido un impulso suficiente durante años.
Creo que hoy le toca a los pequeños y medianos agricultores y como te digo, ese dinero que se deja de recibir serviría para las plantas de procesamiento, para los reservorios que son promesas eternas y que hasta el día de hoy no se hacen, para crédito barato para el agricultor, para la capacitación que hoy se necesita, el acompañamiento técnico. O sea, primero cultivan, cosechan y después les ponen las reglas de juego para exportar. Ese es el dilema en el Perú. Un Estado que no está cerca a ellos, que no escucha, que no dialoga, que trabaja con el ritmo de la improvisación. Nosotros la buena política no. La buena política quiere escuchar. La buena política quiere dialogar y encontrar soluciones reales. Encontrar soluciones, proponer soluciones factibles. Leo su plan de gobierno. Implementación de un Estado digital. Sí. Conectado para mejorar la eficiencia en los servicios públicos, fortalecer el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos. Sí. Estado digital. ¿Cómo aterriza eso? Sí. A ver. Suena bonito, ¿eh? No, lo hemos hecho y te lo explico. En salud, hoy, de los 5 subsistemas de salud, tiene historia clínica electrónica en sus 450 establecimientos. ¿Qué significa eso? Que cuando el médico no quiere marcar, tú puedes entrar a la historia clínica y saber si se conectó a las 8, si apagó su máquina a las 10, cuántos pacientes atendió. Si la compra de salud se hizo a tiempo, si se operó o no al paciente de vesícula que debería estar máximo 2 días. Eso te permite cerrar ventanas de corrupción. Lo que tenemos que entender es que un Estado digital te ayuda a mejorar tus indicadores económicos. ¿Por qué? Porque cierra todas esas ventanas de corrupción, transparenta la gestión. En el sistema judicial se necesita el Estado digital. O sea, cada vez que te notifica el Poder Judicial, te notifica cerros de papel. Eso ya pasó. Pueden haber excepciones, pero hay que modernizar al Estado y eso se presta para corrupción. Esto existe hace años en el mundo. ¿Por qué no se implementa en el Perú? Bueno, yo creo que no ha habido un Estado que entienda lo que es la digitalización. Nosotros sí la hemos entendido desde el primer día cuando entré a Salud. Trabajé con 3 cosas importantes. La ventanilla única para los trámites de los empleadores, ¿no? Todo lo que eran las licencias temporales. Trabajamos la historia clínica electrónica y la telemedicina y funcionó. Ayuda, sí, creo que eso hay que escalarlo ya, digamos, cuando uno es presidente, maneja todos los sectores. Hay una pregunta del público, candidata Molinelli. ¿Qué le parece si lo vemos aquí? Una pregunta más, tenemos tiempo, estamos ahí. Guillermo Sosnávar dice, con relación a proyectos viales para conectar a diferentes ciudades del país, ¿qué proyectos priorizar durante su gobierno? Porque claro, uno entra al plan de gobierno y encuentra una lista de la batería, de todos los partidos. ¿Qué priorizamos? A ver. Escucha todo el Perú, la ve todo el Perú. Nosotros, primero, terminar las líneas de metro, que son una promesa eterna. La línea 2 todavía no termina, no concluye. La ampliación de la línea 1 del metro, que también es otra promesa que no se logra. Y la línea 3 y 4, que ni siquiera son realidad. O sea, hay que lanzar todas estas líneas de metro porque es transporte masivo y tenemos que descongestionar nuestra ciudad. ¿Qué otras cosas más haría? Yo creo que ha funcionado bien los shocks portuarios y los shocks ferroviarios que han comenzado de manera muy tímida. Ya ahora que los puertos comienzan a tener real alcance, ¿no? Creo que es momento ya de trabajar con todo lo que es el transporte de mercancías, sobre todo, ¿no? Y ahí nosotros planteamos trabajar por etapas porque es carísimo. Ojo, candidata Molinelli, hay candidatos que están ofreciendo trenes, aeropuertos. Usted está ofreciendo cosas muy sencillas. Probablemente mucha gente va a pensar que se está quedando chica. Nosotros no vamos a prometer lo que no se va a poder cumplir tampoco. Nosotros lo que creemos es que el Perú necesita gestión, no improvisación. Necesita soluciones reales, no show, no promesas vacías. Sí, en el tema ferroviario tenemos proyectos ambiciosos, por ejemplo, desde Ucayali hasta Chancay. Desde Pucallpa hasta Chancay, más o menos estamos hablando de 14.000 millones, es carísimo, pero se tiene que hacer por etapas. ¿Por qué? Porque en el Estado siempre dicen no hay plata, ¿no? Entonces nunca comienzas. ¿Qué es lo más razonable? Comenzar por etapas, porque si no, nunca haces nada. Bueno, y lo otro es Andahuaylas, y que la inversión vaya a las obras, no a las consultorías, que es lo que muchas veces también termina naufragando. Entonces, ¿sabemos cómo hacerlo? Sí. Una del estribo. Son pocas mujeres en campaña. Sí. ¿Debatiría usted con Keiko Fujimori? Claro, le invito a debatir. Yo creo que acá tenemos que
construir la buena política. Y la buena política es hablar de soluciones reales para la población. Y el debate nuestro adversario, por lo menos para Fuerza y Libertad, no son los oponentes políticos. Nuestros adversarios no son los opositores políticos. Nuestro adversario es ese Estado que estorba, ese Estado que no le soluciona la vida a la gente. Y aquí el debate se lleva a ideas y a resultados concretos y tangibles para la población. Muy bien, ojalá que se concrete este debate. Son dos mujeres con experiencia en el Estado, con ideas en esta campaña, y el público tiene derecho a saber quién podría implementarlas de la mejor manera. Muchas gracias, candidata. Gracias, Mucha suerte. Muchísimas gracias.